El curso que nos convoca tiene tres grandes ejes de variables, ¿verdad? Eh, Todas son temáticas, pero y la verdad es que todas se van implicando entre sí. Ya, esto es como, me gusta entenderlo como una, ¿han visto esas muñecas rusas que llaman matriushkas? Que una sale del interior de la otra y la que salió del interior de la otra también se abre y le sale otra de adentro así. Bueno, algo así podemos hacer con estos temas, ¿verdad? Podemos pensar que de alguna manera la pretensión temática teórica del curso, la ética, es como el entorno, el entorno más grande, lo que nos va a englobar las otras dos. ¿Verdad? Y medicina y sociedad, pues obviamente creo que sociedad sería algo que engloba también a la cuestión médica. ¿Verdad? O sea, hay una retícula aquí de relaciones que van a ser importantes en relación con cómo es que vamos a abordar entonces los contenidos que estamos viendo en el curso. Bien, entonces, empecemos por hacer ciertas definiciones. Ética es una preocupación eminentemente filosófica. La ética como quehacer le pertenece a la filosofía. En eso estamos completamente claros. Ahora, así, también a la libre. Si yo les digo a ustedes filosofía, ¿ustedes en qué piensan? O si les digo ética, ¿en qué piensan? Así, algo que así, como rápido, como lo que se les venga a la cabeza, lo que piensen rápido, ¿verdad? Yo les digo filosofía. Filosofía en cuestionar todo. Ok, eso, la filosofía tiene que ver con eso. Y ética, moralidad, básicamente, el bienestar del ser, digamos. Bueno, sí, el profesor de filosofía nos había dicho que la ética era la moral, pero con razón. O sea, el razonamiento de la moral. Entonces, eso es como la definición que he tenido desde entonces. Desde el colegio, me imagino, Isaac. Sí. Ya, ya. Sí, de hecho también a la compañera, creo que fue Fabiola, que participó antes, que hablaba de que ética es la moral. Bueno, pues habría que ver si hay criterios para distinguirlas, y sí, sí los hay. Hay criterios para distinguir lo que es ética de lo que es moral. Lo vamos a ver con el texto de Marlaska. Sí, muy bien, muy bien. Y de nuevo, filosofía, ética. ¿Qué se les ocurre? ¿En qué piensan? Yo pienso en análisis, Muy análisis bien. a profundidad. Análisis a profundidad, ok. Ojo, ustedes hablaron cuestionar, preguntar, analizar a profundidad y ahora, bueno, también eso en relación con filosofía. Muy bien. ¿Qué más? Filosofía, ética. ¿Quién? Filosofía, ética, filosofía, ética. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico, ok, muy bien, me encanta, me encanta. Y entonces en este momento ya con estas voy a hacer una pregunta. Pensamiento crítico, cuestionar, ya, análisis a profundidad, y no me acuerdo la otra ya, no importa, ahí está en la grabación, ¿verdad? La pregunta es, en medicina eso no existe, ¿ya? ¿Es necesario el pensamiento crítico en medicina? ¿Es necesario el análisis a profundidad? ¿Es necesario el preguntarse? ¿Ya? Porque si eso es así, entonces, ¿qué es lo que hace distinguirme? ¿O qué nos permite distinguir cuando el pensamiento crítico, el análisis a profundidad y el preguntarse es filosófico y cuando no lo es? ¿Cuándo eso es algo que podemos relacionar, por ejemplo, con el ejercicio médico y cuando lo relacionamos solamente con la filosofía? Podrían ver, ven ahí que hay como una especie como de problema, ¿no? Hay ahí, se nos abre una puerta, y adentro de la cual lo que vemos es algo como oscuro, ¿verdad? Porque realmente pensamiento crítico, cuestionamiento a profundidad, realmente todo eso es típico de todas las actividades humanas. ¿Qué les parece esto que les digo?
O sea, Sí. perdón, Ian, vi que abriste el micrófono, nada más voy a decir una cosita, ¿ya? En ese sentido, porque eso es filosófico y no médico. ¿Cuál es el punto de diferencia? Ahora sí, Ian, por favor. No sé, no, es que como estaba, es que como estaba preguntando qué pensamos, y es que es cierto, ¿verdad? O sea, casi que cualquier actividad que uno haga demanda pensamiento de parte de uno, y un Yo, planeamiento, y el considerar diferentes opciones. ¿De dónde es que se separa? De lo práctico, no sé si es que hay una separación de lo práctico sobre la marcha y de lo filosófico, ¿verdad? yo pensaría que bueno, la filosofía, lo que pienso así de momento, es que, digamos, en la filosofía es más como a la libre. Generalmente las áreas de estudio, digamos, tienen como sus propias reglas, metodologías, procesos propios, digamos, que no dejan que el cuestionamiento o el análisis sea, digamos, como a la libre. A veces uno quiere como pensar más allá, pero ese tipo de procesos pues no lo dejan, digamos, lo limitan como tal. Entonces ahí podría decir yo que tal vez hay una diferencia que yo podría marcar. Claro, ahí Mónica, nada más le preguntaría, entonces, ¿y qué significa entonces que sea a la libre? Porque la restricción, digamos, en lo médico, pues creo que puedo entenderlo, pero ¿qué significa que sea a la libre en filosofía y no en otras? Bueno, me refiero más ok, todo lo puedo cuestionar, digamos. O sea, Ajá, a veces asumimos, qué sé yo, en el ámbito médico se asumen verdades porque cierta institución las publica, por ejemplo. ajá, Y pues como el proceso dice o la institución, ¿verdad? Es de prestigio X, pues ya no se analiza más allá, ¿verdad? O qué sé yo, no sé, o sea, si no se sigue cierto proceso, entonces su análisis no está correcto. Entonces es como más pensado, digamos, en la medicina, pues habrá áreas más, supongo, un poco más abiertas, ¿verdad? claro. En ese sentido, vea que generalmente las cosas que ya están zanjadas y que son definitivamente las que no dan libertad no sé, qué sé yo. Ahí disculpan si después, si termino metiendo las patas con los ejemplos que voy a dar, pero ustedes comprenderán que mi campo de experticia no es el médico. Pero el punto es, voy a decir algo, una verdad así ya demasiado grosera como para que se me entienda, ¿verdad? Este, vamos a ver, no hay libertad de interpretación a propósito de que la tibia es un hueso de la pierna y no de la cabeza, por ejemplo. Ya, ahí no hay nada que cuestionar ahí. Ahí no es una cuestión de que es que a mí me gusta más pensarlo de otra manera, de manera... No, ahí no hay, ¿verdad? Este, cuando las cosas son así y cuando, por ejemplo, hay muchas cosas que se relacionan con datos en relación con medicina, ¿ya? Por ejemplo, cuando a uno le entregan un examen de laboratorio, ya yo estoy en una edad donde esas cosas empiezan a importarme, digamos. ¿Ya? A mí me entregan un examen de sangre y ya yo me voy a ver cuáles numeritos vienen con asterisco, ¿verdad? Y a ver qué tan alterados están los números, ¿verdad? Porque pues ahí se maneja a partir de cierto conocimiento que los números deben estar en ciertos rangos, ¿verdad? Eso uno puede empezar a cuestionarlo a partir de ciertos casos, pero eso en la generalidad pues ya está bastante establecido, ¿verdad? Pero en medicina no todo es así, ¿verdad? En medicina no todo es así. Habrá cosas también que quedan abiertas a discusión y eso es maravilloso del quehacer humano, ¿verdad? Después vamos a ver por qué. Que en filosofía sea la libre. Viera que también en filosofía aplicamos criterios y aplicamos también protocolos, por decirlo de alguna manera, argumentales y sistematizadores, por así decirlo. Ya eso lo veremos. Ian, tenés la mano levantada. Sí, que de pronto se me ocurre que parte de lo que tal vez hace que la filosofía sea como distintivo es, no sé, si el cuestionamiento puede ser un fin en sí mismo, ¿verdad? No necesitamos llegar a las respuestas necesariamente para tomar una decisión, sino que podemos realizar las preguntas, debatirlas, ¿verdad? Sin necesariamente tener que decir, es esto o esto, ¿verdad?
Sí, buena apreciación. El cuestionamiento es un fin en sí mismo, eso está bien. Eso está bien. Sí, el preguntar por preguntar, sí, sí puede ser. Cuando uno trabaja Aristóteles en la escuela de filosofía, cuando Aristóteles dice que lo que caracteriza a los filósofos es que se cuestionan las cosas que la demás gente no cuestiona. O sea, hay gente que parte del hecho de que ya tiene definido su objeto de estudio. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver, un biólogo no se pregunta si existen los seres vivos. Parte del hecho de que existen seres vivos y que se dedica a estudiarlos. Pero ya cuando un biólogo llega a un punto a un punto tal que tiene que cuestionarse qué es la vida y a partir de, bueno, esto también puede ser una pregunta importante para medicina. ¿Cuándo es que podemos distinguir que algo está vivo? ¿Cuándo? Y el problema mucho de la discusión sobre el aborto tiene que ver con la definición de cuándo empieza la vida realmente. Y eso está todavía abierto en discusiones que terminan siendo muy fuertes. Lo que pasa es que ya cuando una pregunta tiene ese cariz, deja de ser una pregunta solamente biológica o solamente médica y se convierte también en una pregunta filosófica. Cuando la pregunta también tiene contenido filosófico, no importa en qué ámbito estemos. Cuando esa persona que estudia biología se hace esa pregunta, cuando esa persona que estudia medicina se hace esa pregunta, también está haciendo filosofía. Y ahí empieza a hacer filosofía. Isaac, habías levantado la mano. Ah, sí, doctor, es que no quería interrumpirlo. Bueno, es que también yo tengo entendido que el método científico viene de hecho del uso de la razón que viene de la filosofía. Entonces estaba pensando que tal vez eso que comentaba Mónica, creo, de que la filosofía es más libre, viene de que la filosofía es más general, es la base de todo. Es como si estuviéramos yendo desde algo más general hasta algo más específico, que sería la medicina. ¿Sí? Y la especificidad de la medicina y de otras áreas es que definen desde métodos y desde aplicaciones muy particulares sus objetos de estudio, que las hace privativamente diferenciadas de, por ejemplo, la filosofía. Ya, qué sé yo, si uno tiene, vamos a ver, por ejemplo, una vez a mí me entró una duda de qué diablos es un cólico. ¿Ya? ¿Qué es un cólico? Si ustedes le preguntan qué es un cólico a alguien de filosofía, pues va a decir, pues yo no sé, ¿verdad? No tiene uno las herramientas para decir qué diablos es un cólico. En cambio, a alguien de medicina, uno esperaría que uno le pregunte, ¿y qué es un cólico? Y que le puedan decir, bueno, es que un cólico es esto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es un objeto que específicamente lo estudia la ciencia médica. ¿Y qué es un cólico? No es realmente una pregunta filosófica, es una pregunta de otra índole. Y ahí nos demarcan los campos. Ahora, vean, yo no les hice la pregunta acerca de la filosofía solamente por ponerme pesado y decirles, no, vean, a eso que ustedes dicen filosofía le voy a poner este pero porque no tiene nada que ver con eso. Responder a la pregunta, ¿qué es filosófico y qué no? ¿Qué es filosofía y qué no? Es una pregunta difícil incluso para quienes nos dedicamos a filosofía, ¿verdad? Entonces, es para que vean también que es que ustedes van a tener que cargar también con esa preocupación este semestre, ¿ya? O sea, es parte del paquete, ya que les llegó en este curso. Ahora sí, veamos. El asunto es que la ética, siendo una parte de la filosofía, hereda ese problema, ¿verdad? De que llega un momento en que definir el objeto de la ética, pues tiene que pasar por cuestionamientos de diversas índoles y a veces no es fácil resolver esos cuestionamientos y muchas veces sucede que aunque dos propuestas sean reconocidas filosóficas, aunque dos propuestas sean reconocidas como éticas, sin ningún miramiento, aún así puedan ser contradictorias entre sí, ¿verdad? Eso es interesante en el ámbito que estamos viendo. Ahora sí, veamos.
Ética, empecemos por definiciones etimológicas que no son las que más nos ayudan para explicar un tema, pero es un buen punto de partida en todo caso, ¿verdad? La ética, como palabra, ¿verdad? Viene de una palabra griega, ¿verdad? De estas palabras griegas, que se transliteran al español más o menos como ethos. De la palabra ethos viene la palabra ética, ¿verdad? La palabra ética, ethos, se traduce al latín como mos o moris, de donde viene nuestra palabra en español moral. Y ambas, tanto la ética, tanto la palabra ethos como la palabra mos, ambas se pueden traducir por una diversidad de acepciones, pero en general una de las traducciones más fáciles de entender que tienen es la de costumbres. A mí me gusta mucho traducir la palabra ética por formas de hacer. Formas de hacer. ¿Cómo es que ante determinadas decisiones operamos esa decisión? ¿Cómo es que terminamos haciendo lo que hacemos en general? Por eso es que ethos, esta que es una de las dos palabras que nos dan el origen a la palabra ética, tiene que ver con el lugar habitual de algo, la habitación, la residencia. ¿Cómo es que algo se da? En el sentido tal vez más idiosincrático del darse las cosas, ¿verdad? La ética en ese sentido es, lo vamos a ver después con Marlaska, pero la ética la vamos a ver como la forma en que se resuelven las acciones en un entorno determinado, ¿verdad? Eso desde el punto de vista de cómo se actúa. Pero también la ética es esa parte de la filosofía que estudia, que se refiere a esas formas que tenemos para resolver acciones determinadas. Ven, tenemos como un doble registro. Por un lado, la ética es cómo actuamos y por otro lado, lo que reflexionamos a propósito de ese actuar, ¿verdad? Es efectivo, es un hecho que existen fenómenos éticos y que existen fenómenos morales antes de que exista una explicación para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros actuamos sin que tengamos claro cuáles criterios aplicamos en esa acción que llevamos a cabo, ¿verdad? Qué sé yo, a veces uno puede ser a veces honrado sin saber muy bien por qué diablos es honrado. O uno incluso puede ser también un poco taimado, ¿verdad? Sin tener muy claro cuáles son los criterios, los parámetros por los cuales uno actúa de esa manera también, ¿verdad? Entonces, a veces lo que pasa es que también entonces uno introduce la reflexión a esas formas de hacer y entonces a partir de ahí es que generamos una explicación de un fenómeno que se ha venido dando antes. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora, con respecto a esto de la ética, podemos decir que la ética puede ser de dos índoles, puede tener dos pretensiones. Por un lado, puede ser que la ética sea meramente descriptiva. ¿Qué quiere decir describir algo? Es simplemente evidenciar cuáles son los rasgos característicos de aquello que se está describiendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la ética es descriptiva es cuando simplemente decimos, bueno, resulta que en Costa Rica actuamos de una determinada manera, ¿ya? Por ejemplo, esta que es la primera semana de clases, entonces vamos a hacer una celebración, ¿verdad? Y aprovechando de que ya estamos volviendo a ciertas cosas presenciales, 80 personas se van a ir a reunir, qué sé yo, a la casa de Ian, ya que Ian es el que ha participado por ahí. Ya, entonces, digamos que organizamos una fiesta en la casa de Ian el próximo viernes, ¿verdad? Ya que estamos en Costa Rica, Ian, una fiesta de viernes, ¿a qué horas puede ser, más o menos? Y como ir empezando
7, 8, tal vez. Por ahí. Ok, muy bien. Los demás. Dice Ian que fiesta 7, 8. Si somos ticos, ¿ya? Y nos invitan a una fiesta a las 7 o a las 8, ¿a qué hora hay que llegar? ¿A qué hora llegamos, más o menos? Tipo 9:30, ¿Cuánto? como 9:30 más o menos. Exactamente. Es más, si llegamos a las 7 o a las 8, puede que Ian ande en el supermercado comprando tortillitas chips, una cosa así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Costa Rica, lo podemos decir ahora sí, desde el punto de vista descriptivo. En Costa Rica, es usual, tenemos un uso, una costumbre, un hábito de que una fiesta no empieza a la hora que se dice, ¿ya? Y ya eso lo tenemos completamente interiorizado. Ahora sí, desde el punto de vista descriptivo, nosotros podemos hacer una referencia a eso como una costumbre de nuestro entorno. Y ahí estaríamos haciendo ética meramente descriptiva, ¿verdad? Por otro lado, la ética también puede ser normativa y con esto podemos tener algunos problemas, ¿verdad? En relación con que a partir de la ética lo que vamos a crear es una norma, una regla, que puede cumplirse con mayor o menor asiduidad, dependiendo de los entornos, ¿verdad? Por ejemplo, la norma de llegar temprano a una fiesta no es algo que nos pese a los ticos, ¿verdad? Pero hay otras normas que sí son más problemáticas, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, las normas de trato en relación con, por ejemplo, el secreto profesional, ¿ya? Desde el punto de vista de las reglas que rigen la conducta de una persona, el secreto profesional es algo que tratamos con muchísimo más seriedad como regla que la regla de la hora de inicio de una fiesta. Por razones que creo que no hay que detenerse mucho a pensar ni a explicar en este momento. Me parece que son bastante obvias, pero eso es así, ¿verdad? Entonces, la ética puede ser de estas, puede tener alguna de estas dos perspectivas. Pasamos a la siguiente lámina. No sé si tendrán algún comentario o alguna pregunta a este momento. Todo bien. Bien, en este sentido, las costumbres, las formas de hacer, eso que vamos a estudiar con la ética, las vamos a entender como esa repetición sistematizada, continuada de los usos, que además produce significado en esas cosas que se hacen de manera repetida, ¿verdad? Son referentes para todo el grupo, para todo el contexto, y de alguna manera permiten tejer algo de la sociabilidad, ¿verdad? Eso es lo que nos permite a los seres humanos sobrevivir como especie, básicamente, ¿verdad? Esas normas de funcionamiento. Que ahorita las estamos analizando solamente como normas éticas, pero que también terminan teniendo una injerencia también política en el sentido de cómo es que nosotros, los seres humanos, establecemos las normas de relacionabilidad, ¿verdad? En ese sentido, ¿por qué es importante entender a la ética como un saber social? Porque lo podemos analizar ingresando desde los hábitos individuales o ingresando desde el hacer social y a partir de ahí empezar a dialogar con los dos, con los dos extremos. O bien, por un lado, las acciones individuales, o bien, por otro lado, el contexto general. Y cómo se implica y cómo se afectan entre sí. ¿Se entiende esto? ¿Va quedando claro? Sí. Bueno, quien calla otorga, como dicen en mi barrio. Bien, entonces, veamos. La ética es un tipo de reflexión teórica, ¿verdad? Que por medio de ella podemos mediatizar un montón de cosas. Normas, sanciones, valores, principios, ¿verdad? Que en última instancia tienen como referente a la razón, aunque no solo a ella, pero tienen como referente a la razón, ¿verdad? En ese sentido, las acciones de los seres humanos que vamos a evaluar de manera ética tienen que ver con la razón, pero también con aquello que está más allá de la razón, aquello que tiene que ver con pasiones o con reacciones que son, por así decirlo, muchísimo más primordiales. Esto es importante que lo tengamos ahí a mano. Las formas de hacer, que es esto que tiene que ver con el hábito que les mencionaba 2 láminas atrás, tiene que ver con cómo es que resolvemos una acción determinada en un contexto determinado.
como les decía, el ejemplo de la fiesta, nos indica todas las formas de hacer que hay en nuestro entorno. Todo lo que es la hora tica, y que los ticos siempre llegamos tarde y cosas por el estilo, siempre que no sea un partido de fútbol, ¿verdad? El partido de la serie todo el mundo llega temprano, ¿verdad? Pero el punto es que las formas de hacer es, por formas de hacer vamos a entender las maneras en que resolvemos una acción, en que la llevamos a cabo una vez que se nos presenta esa necesidad de actuar de una determinada manera, ¿verdad? La ética, como hemos dicho, es tanto la parte de la filosofía y por otro lado es una manera de hacer. Entonces, hay una dicotomía posible ahí entre teoría y práctica. Esta dicotomía lo que hace es que nos contrapone las formas de hacer a las explicaciones que tenemos sobre las formas de hacer, ¿verdad? Y para resolver eso, vamos a utilizar ciertos criterios, ciertos contenidos, ciertas ideas que vamos a ir acopiando en el semestre. Por ejemplo, para los griegos era más importante la noción del individuo que la noción de sujeto. Eso lo vamos a aprender a lo largo del semestre. ¿Por qué esa distinción es importante? ¿Verdad? Por ejemplo, la noción de libertad, que es tan importante para la ética, es realmente relativamente reciente, ¿verdad? Si ustedes van y le preguntan a un siervo de la gleba, a un medieval, si es libre, ni siquiera les va a entender la pregunta. ¿Por qué? Porque la noción de libertad es relativamente reciente, tal como nosotros la entendemos, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que tenemos también que situar todas estas discusiones en función del contexto de aplicación y en el contexto de toma de decisiones. Bueno, esto es parte del ejemplo que les venía diciendo, ¿verdad? La libertad individual y los sistemas de costumbres pueden ser importantes dependiendo de qué es la actividad que estemos llevando a cabo. Por ejemplo, desde el punto de vista del ámbito médico, ¿verdad? Hay ciertas acciones que no son libres. Por ejemplo, esto lo aprendí dando el curso de ética para emergencistas, o sea, para paramédicos. Hay ciertos procedimientos que los emergencistas no pueden llevar a cabo. Los que son especialmente invasivos, por ejemplo, inyectar ciertas sustancias no están facultados a hacerlo, ¿verdad? Entonces ya ahí no estamos haciendo un ejercicio de libertad, sino más bien un ejercicio de adecuación a las costumbres y a las normas. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Y habiendo dicho eso, realmente la discusión ética tiene sentido, se fundamenta y se genera cuando podemos tener libertad de abordar aquello que queremos abordar de la manera que consideramos más pertinente. Por eso es que ahora que les decía que íbamos a dejar el código de ética del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para lo último, es porque un curso de ética profesional para medicina tiene que discutir muchas cosas antes de entrarle al código de ética. Y el código de ética en sí mismo tiene muchos problemas desde el punto de vista del planteamiento ético de las acciones. ¿Por qué? Porque las acciones éticas, después lo vamos a ver por qué, una de las cosas que tienen que tener es la libertad de la voluntad de quien las lleva a cabo. Y si una acción se está llevando a cabo solamente por adecuación a un código de ética, se está restringiendo la libertad de quien toma la acción y por lo tanto es una acción cuyo contenido ético cambia completamente. Eso lo vamos a ver más adelante. Importante, la ética, tal como la vamos a ver en el curso, es un saber práctico. O sea, tiene que ver con acciones, con lo que se está haciendo, con lo que llevan a cabo las personas. Y ya para ir cerrando estas breves nociones, hay en esta relación de ética y praxis, o sea, en esta relación de la ética y la acción,
varias variables que tomar en cuenta o varios entornos posibles. La primera es el problema de la autoconstrucción. El problema de cómo es que los individuos se construyen a sí mismos como agentes éticos a partir de la toma de decisiones. Obviamente, aquí la pregunta que uno puede hacerse es, ¿quiénes son profesionales en medicina son también agentes, son también agentes éticos? Y la respuesta tiene que ser, por supuesto que sí. Por lo tanto, también en la toma de decisiones, en el ejercicio de la medicina, en ese sentido, también la decisión de la autoconstrucción de quien es profesional en medicina es importante como un problema ético. Segundo, la ética y la praxis, la relación entre la ética y la acción es más que meros códigos de conducta, ¿verdad? La acción médica es muchísimo más compleja, muchísimo más rica y muchísimo más abarcante que lo que pueda recogerse en el Código de Ética Médica para médicos y cirujanos, por muy bien que esté hecho el código, ¿verdad? No importa qué tan bien esté hecho el código, siempre va a ser necesariamente un ejercicio de simplificación. Y por último, también tenemos que reflexionar sobre los límites del ejercicio, ¿verdad? O sea, cómo también los límites del ejercicio de una profesión define también toda una agrupación, en este caso, por ejemplo, al gremio médico, al gremio docente o cosas por el estilo.